Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, don Hugo Acero, por estar con nosotros, y con esto pues quisiera darle la bienvenida y empezar este tema tan complejo. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que el informe que acabas de referenciar de Naciones Unidas es un informe que de alguna manera muestra los últimos años. La verdad es que este fenómeno de expansión, de salida de droga a través de los países cercanos o vecinos comienza desde, casi podríamos decir, la primera década de este siglo. Las primeras salidas fueron hacia Centroamérica, básicamente hacia México, con frontera con Estados Unidos, básicamente porque los niveles de interdicción de droga por parte de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, con apoyo desde luego de algunos gobiernos como el caso colombiano, estaban siendo muy efectivos. Y de manera directa ya los narcotraficantes no podían enviar la droga directamente a territorio norteamericano, valga la redundancia. Y eso hizo que buscaran otras salidas. Buscaron salidas hacia México, Centroamérica y también algunos países de Sudamérica. La segunda década ya Ecuador presentaba salida de droga por el lado de Esmeralda. Recuerdo que en esa época ya se hablaba, digamos, de la salida de droga por ese territorio, y algunas autoridades consideraban que la droga realmente estaba de paso, que ese ha sido el error de la mayoría de los países donde ha llegado el tema del narcotráfico. Considerar que la droga está de paso y que simplemente sale hacia otros países y que no van a ser afectados en mayor medida. Pues no, el narcotráfico tiene una dinámica distinta, y es que no solamente se aprovecha de las salidas por los países, y particularmente Ecuador con una economía dolarizada, pues importantísimo, con un país que acababa, sobre todo, de eliminar la base militar de Manta, que se iba a construir con apoyo de los Estados Unidos, y ese fue un apoyo importante para niveles de interdicción y control de salida de droga por el país, y ahí se presentaron cosas favorables para el narcotráfico. El narcotráfico llega, y no llega solo. Llega también para dinamizar un mercado local. Como lo menciona bien el informe, lo que hacen estas mafias, lo primero que hacen es cooptar las bandas locales, las bandas delincuenciales del país, y eso se hizo en Ecuador. Y se les paga con palata, drogas, armas, que desde luego ellos van a tener que utilizar, y en el caso de la droga, distribuir. Lo que produce es un mercado interno de consumo. Ya los países latinoamericanos han venido creciendo en términos de consumo, y el mercado es bastante atractivo para las mafias internacionales, al igual que el mercado norteamericano y europeo. Ya hemos creado un mercado muy grande a nivel de la región. Pero no solamente aumenta el consumo, aumenta el tráfico, se cooptan las bandas, sino que crece el sicariato, crece la extorsión, crecen los atentados terroristas, crece de manera particular las amenazas, y de alguna manera ya se expanden otros negocios particulares hacia actividad criminal local que afecta realmente a los ciudadanos. Yo creo que este es un fenómeno donde tiene distintas rentas criminales ligadas al narcotráfico, que beneficia tanto a las mafias transnacionales como a las bandas locales. Y lo peor de todo es que las bandas locales comienzan a profesionalizar. En México, cuando por primera vez llegaron los carteles colombianos a utilizar México para pasar la droga hacia Estados Unidos, decían, no, ese es un problema de los carteles colombianos. Los carteles colombianos llegaron aquí y están pasando droga. Claro. Pero lo que no se dieron cuenta es que crecieron unos carteles mexicanos que terminaron quitándole el negocio a los carteles colombianos. Y en todos los países comienzan a generarse también carteles y mafias muy, muy fuertes, porque los recursos son suficientes
para fortalecerse en armas, en entrenamiento, en comprar asesoría de militares, de policías y de una cantidad de personas que tienen capacidad para hacer daño. Entonces yo sí creo que realmente lo que sucede en Ecuador ya estaba previsto y cantado. Yo tuve la oportunidad de escribir un documento para la cumbre de presidentes en Cartagena en el año 2011 y desde ahí ya hablaba y planteé todo el fenómeno de la manera como el narcotráfico se estaba expandiendo en la región y de los efectos que iba a tener en cada uno de los países. Y ahí está reflejado lo que realmente hoy le está pasando a Ecuador con la criminalidad creciente. Qué complejo esto, amigos. Son las 7:57. Conversamos con el sociólogo experto en seguridad, Hugo Acero. Ahora, don Hugo, ¿qué nos puede comentar respecto a la situación actual de terror? Porque si bien se está dando que estas bandas cada vez se están profesionalizando, entre comillas, más manejan este sistema de proveedores, trabajan para varios, además, clientes, si se puede llamar de alguna manera, a las grandes carteles de la droga, pero ¿por qué se da esta situación de extorsiones a la población, de secuestros, de que se ha aumentado la violencia a una escala que nunca se ha visto antes en la historia del país? Como te decía, el narcotráfico lleva un paquete de negocios grande. Es como una gran concesión con negocios particulares, distintos negocios más bien, y eso lo aprovechan las distintas organizaciones, inclusive las organizaciones delincuenciales de Ecuador. El tema de la extorsión crece, está creciendo en toda América Latina, en México, en Centroamérica. De largos años atrás ha venido estando la extorsión. En los países centroamericanos los ciudadanos hablan de la renta. Yo ya pagué la renta. Cuando a comienzos del siglo llegué a Centroamérica a trabajar con los países centroamericanos, me llamaba la atención que la gente decía, yo ya pagué la renta. Y yo decía, ¿qué cultura tributaria? No, la renta era la extorsión que había que pagarle a las maras y a los grupos delincuenciales. Y lo que está sucediendo en los últimos hechos en Ecuador, algunos de ellos de atentados con explosivos, seguramente están relacionados con la actividad del narcotráfico, el microtráfico, pero también podrían estar relacionados con la extorsión, porque ese es un mecanismo de presionar el pago de extorsión. A un negocio se le mandan una granada o le colocan un explosivo, pues le están diciendo, este señor no pagó y por eso hacemos esto. Luego entonces los demás negocios van a pagar la extorsión. Yo creo que esa es una forma de presión en nuestros países de este tipo de organizaciones criminales y eso está creciendo. Lo que hay es que asumir, digamos, esta problemática y trabajar en equipo como Estado. Este no es un problema solamente del presidente Lazo y del gobierno del presidente Lazo, es un problema del Estado. Aquí se requiere la participación fuerte y decidida de la rama judicial, de la justicia. Aquí se requiere la participación fuerte y decidida y no corrupta, porque termina corrompiendo absolutamente a todo el mundo del poder legislativo. Se necesitan unos congresistas decididos a defender el país, a defender los ciudadanos y a reconocer que de manera particular hay muchas personas involucradas en este tipo de negocios y que han logrado cooptar y corromper a políticos, a policías, a militares, a jueces. No todos, pero desafortunadamente ese negocio y estos negocios logran corromper a muchas estructuras y sobre todo profesionalizar las bandas locales, termina profesionalizando la violencia y la delincuencia de esas bandas que en el pasado pues eran mucho más pequeñas de lo que ahora son. Y ahora, respecto a que topa esto, que las bandas cada vez son más profesionales, don Hugo, ¿cómo ve esta situación de que los ciudadanos puedan portar armas? ¿Esto soluciona de alguna manera los problemas? ¿Nos da algún tipo de defensa o más bien podría ser algo contraproducente? Yo creo que la respuesta del gobierno respecto a o la decisión del gobierno respecto al tema de las armas obedece desde luego al interés de algunos ciudadanos de portar armas. Seguramente algunos de ellos las saben utilizar, algunos de ellos se sienten más seguros con las armas, pero generalizar esta medida entregándole armas absolutamente o a una mayor cantidad de ciudadanos o entregarlas de manera indiscriminada, puede más bien aumentar los niveles de violencia. Es lo que ha sucedido. No existe evidencia
que entregando armas a los ciudadanos disminuya la delincuencia. En Estados Unidos, casi todos los días se presentan 2 y 3 masacres con armas que no tienen que ver con delincuencia, sino gente que fue echada del trabajo, gente que sufrió bullying en el colegio, en la universidad, que tiene problemas con otras personas y que deciden, como tienen armas, ir a matar gente. Y son una serie de masacres que no están relacionados con atacar la violencia y la delincuencia. Más bien lo que hace es incrementar la violencia. Yo creo que hay que tener cuidado con esa medida. Lo primero que hay que pedir es que, por lo menos, lo que establece como requisito se cumpla. Que las certificaciones que dé el sistema de salud a las personas que pueden tener armas, desde luego se cumpla. Y que los médicos firmen con nombre propio, con identificación, de tal forma pues que luego responda si esta persona resultó con problemas mentales y terminó matando a su vecino o a unos vecinos o a otras personas que no tenían nada que ver con delincuencia. Yo sí creo que en la mayoría de los casos realmente este tipo de políticas terminan generando mucha más violencia. Qué complejo. Ahora, don Hugo, ¿qué nos puede decir de la situación de las cárceles? Porque también este informe de Naciones Unidas topa un tema que ha sido delicado y que también lo que menciona es que en las cárceles se ha ido potenciando también las bandas. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación en las prisiones especialmente? Por ejemplo, dice, el fenómeno salió a la luz en Ecuador con toda su dimensión en 2020 tras el asesinato de José Luis Zambrano alias Rasquiña, quien era cabecilla de la peligrosa banda de los choneros. Tenía un control hegemónico sobre el resto de grupos criminales, como los Lobos, los Latin Kings y los Lagartos. Luego del asesinato de alias Rasquiña en un centro comercial en Manta, las bandas se atomizaron desde las cárceles en medio de un aumento de la demanda de cocaína, especialmente en Europa. Menciona también que estos grupos delictivos se fortalecieron en las prisiones desde el año 2016, cuando las autoridades gubernamentales decidieron que los miembros de una misma banda debían ser agrupados por pabellones y no por el tipo de delito ni su peligrosidad. Este agrupamiento les permitió estar en contacto con sus aliados y así ganar más poder, además de coordinar acciones criminales dentro y fuera de las prisiones, ¿no? Los grupos más grandes como los choneros, los lobos, empezaron a controlar así la economía de los centros carcelarios del Ecuador. Y bueno, después de esto se fue expandiendo. ¿Qué pasa en las prisiones? No es un problema nuevo, y en esto tengo que ser claro. La verdad es que el tema del sistema carcelario y penitenciario en América Latina es como la cenicienta de la justicia. A esto no se le ha puesto cuidado. La mayoría de nuestros países tienen infraestructuras viejas de mediados del siglo pasado, algunas tienen casi 100 años de estar funcionando. No, algunas ni siquiera fueron construidas como cárceles, son casas viejas, son establecimientos viejos inadecuados, no cumplen con las funciones y desde siempre. Si uno le pregunta a los abuelos, yo ya no los tengo, pero los abuelos le decían a uno es que las cárceles son universidades del delito. Allá no se resocializa, allá la gente lo que se vaya a profesionalizar es más delito, y esto no ha cambiado. Y desde las cárceles los delincuentes siguen delinquiendo. En Colombia hay otro dicho, y es que las cárceles son para los de Ruan, para la gente pobre, y que los ricos y que la gente que está en corrupción y que comete delitos o la delincuencia más estructurada, pues nunca llega a las cárceles. Y desde las cárceles se manejan los negocios. Yo creo que este es un problema que hasta ahora se le pretende dar solución, pero que requiere recursos, muchos recursos, porque requiere modernizar el sistema carcelario y penitenciario. Y no solamente es construir cárceles, requiere realmente hacer una reingeniería en términos de personal. La mayoría de las guardias carcelarias son corruptas, en su mayoría son corruptas, cobran por todo, cobran por los alimentos, cobran por la dormida, cobran por absolutamente por todo dentro de los establecimientos carcelarios. Entonces hay que cambiar no solamente la infraestructura, mejorarla, tener cárceles de mediana y alta seguridad donde hay que invertir, sino que además hay que hacer un cambio de personal. Hay que hacer una depuración del personal y hay que profesionalizarlo, y hay que profesionalizar la guardia, pero también el personal administrativo de las cárceles. Yo creo que es un esfuerzo grande, pero adicional a esto,
hay que tener procesos realmente de resocialización y eso requiere especialistas en áreas sociales, especialistas profesionales que atiendan este tema de la resocialización. Son cárceles en donde además deberían ser cárceles en donde además deben tener una infraestructura segura, deben tener personal de guardia y administrativo profesional, deben tener sistemas de seguridad y de disciplina, protocolos de disciplina completamente rigurosos y que sea el Estado el que controle las cárceles. Y debe tener unos programas de resocialización que de manera específica tenga unos muy buenos profesionales. De lo contrario va a ser muy difícil y por eso ahí se requiere recursos. Y hay que hacer una reingeniería total del sistema. En Colombia se inicia un proceso a finales del siglo pasado. Yo creo que avanzó hasta el año 2010, 2008 bien, pero de ahí en adelante no se siguió construyendo, no se siguió haciendo, y tenemos unos problemas graves de corrupción, tanto en el Instituto Colombiano, en el INPEP, Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario INPEP, como en la USPEP, que es la unidad eh, que atiende todo el tema de equipamiento de las cárceles. Esas dos unidades tienen problemas altos de corrupción. Y eso, así es muy difícil realmente controlar a los delincuentes cuando llegan a las cárceles. Qué complejo todo este tema porque tiene además multidimensiones. Don Hugo Acero, ¿qué podríamos decir para concluir esta entrevista respecto a atender esta situación actual? ¿Cómo enfrentarla desde el lado del gobierno del Estado ecuatoriano frente al terror que está viviendo la ciudadanía? Has planteado los dos actores importantes. Uno, el gobierno, pero creo que el actor más importante es el Estado ecuatoriano. Y cuando hablamos del Estado ecuatoriano, involucra desde luego al gobierno del presidente Lazo, que debe coordinar y trabajar y liderar los programas de seguridad y justicia en el país, y que debe haber un plan integral para atender estos problemas de violencia, delincuencia, un plan de seguridad y justicia para el país, programas que deben involucrar absolutamente a todo el Estado. Aquí se requiere la participación de la rama judicial, de los jueces, de la fiscalía, de las cortes, de la rama judicial en su conjunto, para enfrentar un reto que está afectando a los ciudadanos y al Estado ecuatoriano. Pero también se requiere un legislativo que propugne por unas leyes que le dé instrumentos a las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar estos criminales. Yo creo que si no se trabaja en equipo, si el Estado en su conjunto no trabaja en equipo, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, con participación de la ciudadanía, y ahorita adelanto algo sobre eso, pues va a ser muy difícil. Se requiere trabajo en equipo, organización. Mientras el Estado está desorganizado, todo el mundo está trabajando de manera separada. El gobierno por su lado, el legislativo por su lado, se pelean entre ellos, igual con la rama judicial. Los delincuentes sí están organizados, ya están coordinando y trabajan en equipo. Los delincuentes sí están trabajando en equipo. Lo que se requiere es que el Estado trabaje en equipo. Y ahí entra el cuarto elemento, que es la ciudadanía. Hay que trabajar con los gremios económicos, hay que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, que los ciudadanos participen también y que comprendan que hoy se requieren recursos. En Colombia sacamos a comienzos de este siglo un impuesto al patrimonio, que lo pagaron los más ricos, que lo pagaron la gente que tenía más recursos. Con ese impuesto fue que se pudo fortalecer a la policía, que se pudo fortalecer a las fuerzas militares y que pudimos enfrentar no solamente a los carteles de la droga, sino a las grandes guerrillas que estaban también vinculados a los negocios de las drogas. Entonces, desde luego que ahí se requiere la participación de la sociedad y desde luego que se requieren recursos. Yo creo que con eso, de trabajo en equipo del Estado, la participación de la sociedad y recursos y una política completamente clara, se puede ir saliendo poco a poco de una situación. Porque Colombia no es que hayamos acabado con eso. Así es. Tenemos menos violencia, tenemos menos delincuencia, pero tenemos los problemas todavía de narcotráfico, de acciones de terrorismo. En algunos casos se han presentado, muy pocas, pero se han presentado secuestro, extorsión. Tenemos problemas, pero se están enfrentando.